Hola ¿Qué Sergio, tal? Buenas ¿qué tardes, tal? Eduardo, ¿cómo estás? Pues muy bien. Ya se va uniendo la gente, Sergio, y bueno, ha sido súper puntual, ¿eh? Puntualidad británica. Hombre, un placer estar Me aquí voy a, contigo. me voy a subir esto un poco porque creo que si no, no se me ve nada. Bueno, ahora creo que mejor. Bueno, primero de todo, gracias, doctor Bañó, que al pobrecillo siempre le cambiamos el apellido, ¿verdad? Entonces es Bañó, ¿verdad? Con tilde en la O. Bañado con tilde al lado, eso es. Muy bien. Bueno, he dado las gracias ya antes, Sergio, a toda la gente que se ha unido al directo. He de reconocer que es uno de los directos que más ilusión me hace de los que he hecho, porque ya sabes que para mí eres un auténtico fenómeno y, como siempre digo, eres de los que verdaderamente hacen marca España. ¿Vale? Bueno, bueno. O Me voy a sea que poner rojo, Eduardo, muchas gracias. lo primero de todo te tengo que dar las gracias porque sé que estás muy ocupado y bueno, para mí es todo un placer, Sergio. Eh, El placer es yo, mío. yo, si quieres, te presento ahora, aunque casi necesitaría 2 horas para presentar todo tu extenso currículum, Sergio, ¿no? Me he puesto aquí una chuletilla, ¿vale? Seguro que hay poca gente que no te conozca, pero bueno. Dermatólogo, tricólogo, cirujano capilar y director de la unidad de tricología del Hospital Universitario Ramón y Cajal y de trasplante capilar de la clínica del Grupo Pedro Jaén en Madrid. Y miembro del board de la European Health Research Society, ¿no? Y coordinador del Grupo Español de Tricología. Bueno, ahora nos vamos a entrar un poquito más de en qué consiste la labor de un tricólogo, pero bueno, hay que reconocer, Sergio, que te has vuelto toda una star mediática. Bueno, Eduardo, más que eso, estoy contento porque veo que cada vez la gente conoce más a los dermatólogos tricólogos, sabe que hay una especialidad o una superespecialización dentro de la dermatología, que somos los dermatólogos que nos dedicamos a temas capilares, que somos los dermatólogos tricólogos, y creo que es muy útil para ayudar a personas que realmente tienen un problema capilar. O sea que nada, gracias por este live. Es un placer para mí, Eduardo. Bueno, y si te parece bien, Sergio, bueno, te planteo una serie de preguntas sobre las que hablar, porque además considero que el tema de la tricología, aunque está en completo auge y aún le queda mucho más recorrido, a veces es un gran desconocido para un público generalista. Yo reconozco que, a pesar de estar farmacéutico, yo creo que hace 2 o 3 años no sabía exactamente que existía lo que era un tricólogo o tricóloga. Entonces, quiero poner un poco de luz en esto. Y luego, si te parece bien, tú me corriges en cualquier momento, que tú eres aquí el jefe, como yo digo siempre, tú eres la marca de lujo y yo soy H&M. Entonces, si te parece bien, me pones si estoy de guardia. No estoy de guardia, estoy en casa bueno, venía a ver a mi abuelo y entonces me metí en la habitación de su casa, con lo cual, y mi abuelo no es farmacéutico, ni mis padres, pero bueno, tiene aquí un mueble de un tío suyo que era con cosas de farmacia. Así que aquí me he metido. Eh, y si te parece bien, Sergio, pues lo hacemos así, ¿no? Y luego vamos a preguntas, ¿o no? Venga, vamos a por ello. A mí lo primero que nos gustaría que nos dijera, Sergio, o nos contarais un poco, pues exactamente en eso, quién es un tricólogo o en qué consiste, qué es exactamente un tricólogo, porque yo creo que es una palabra que a veces utilizamos con frecuencia, pero que mucha gente, un porcentaje, con toda la razón del mundo, de gente no sabe exactamente qué hace un tricólogo. Bueno, depende de los países, pero aquí en España un tricólogo es el dermatólogo, que es el especialista encargado del diagnóstico y tratamiento de los problemas capilares, que además se ha súper especializado en el campo de la tricología, es decir, del estudio del pelo. Por lo tanto, es un especialista médico, un dermatólogo, que se ha súper especializado en el campo de la tricología. Por lo tanto, digamos que es el profesional que probablemente más puede ahondar en el diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico de ese problema. Vale. Entonces, digamos que aquí en España para ser tricólogo, tienes que ser primero, o sea, tienes que ser dermatólogo, desde luego, ¿no? Sí, conceptualmente los tricólogos en nuestro país somos dermatólogos. Es verdad que Exacto. existen o en otros países la figura de un tricólogo que son profesionales que han tenido una superespecialización en el estudio de los problemas capilares sin haber hecho dermatología. Lo único, quizá en ese sentido, se pierde la parte del dominio de los medicamentos, de los fármacos, de las medidas de diagnóstico no invasivo, como la tricoscopia, etcétera. Pero en nuestro país podemos decir que cuando hablamos de tricólogo, es un dermatólogo súper especializado en el pelo. Genial. Muy bien, pues yo creo que ya nos ha quedado más claro. Entonces, al tricólogo en principio solo tengo que ir si estoy experimentando, vamos a decir, caída capilar o alopecia, bueno, que luego diremos las diferencias, nos lo aclararás tú. O puedo ir por otros, vamos a decir, necesidades de mi cuero cabelludo, una caspa, una seborrea, o solo es únicamente para cuestiones de caída capilar. Bueno, realmente el acudir a un dermatólogo tricólogo dependerá del problema que tenga cada paciente. El dermatólogo tricólogo abarca desde
problemas de diagnóstico de caída de pelo, alopecia, hasta problemas del cuero cabelludo como la caspa y otros tipos de incluso de alopecias cicatriciales. Evidentemente, una forma común de caspa muchas veces se resuelve con un simple champú, no hace falta ir al tricólogo, pero si el problema persiste o se requiere un diagnóstico más concreto, sí que será el profesional adecuado. Vale, perfecto. Y yo creo que también una cosa que igual corrígeme en esto, Sergio, pero estamos viviendo un verdadero boom, aunque ahora nos iremos al tema de la alopecia, que es el tema de este directo, sobre todo, un verdadero boom del cuidado capilar. Como he leído en varias publicaciones americanas, es la esquinificación del cabello, que se dice. Es decir, estamos aplicando ya prácticamente a nivel cosmético, estoy hablando ahora, luego pasaremos a nivel médico. El cuidado del cabello está aumentando muchísimo e incluso estamos insistiendo mucho en que a veces cuidamos mucho el cabello, que realmente es una parte muerta que tenemos, o sea, es algo que no tiene vida como tal, y descuidamos completamente a veces el cuero cabelludo. ¿Tú ves en la consulta este interés cada vez más importante de la gente por el cuidado del cabello, del cuero cabelludo? Sí, realmente en los últimos años, recuerdo cuando empecé la andadura en tricología hace ahora mismo 10, 12 años, que los pacientes casi no nos preguntaban por temas de cosmética capilar y ahora cada vez más nos preguntan acerca del tipo de champú y cosméticos capilares que tienen que utilizar, los cuidados de su cuero cabelludo. O sea, yo creo que es algo muy importante y que todo profesional relacionado con la tricología debe asesorar a sus pacientes también. Vale, aquí a lo mejor aquí es en este aspecto, a lo mejor en las farmacias tenemos un poco más que de colaboración con, que yo siempre les digo, una de las cosas buenas igual que el otro día cuando hice el directo con la doctora Molina, es para que vean que a veces parece que tengamos que estar enfrentados los farmacéuticos con los médicos. Y yo siempre he dicho que no, y yo creo que Sergio en este aspecto nunca lo ha hablado, pero creo que piensa exactamente igual. Es decir, nuestro interés es el bienestar del paciente. Con lo cual, qué mejor si todos desde con nuestras limitaciones y desde nuestra manera de actuar, pues podemos contribuir, tanto dermatólogo, farmacéutico como otros profesionales de la salud, por el beneficio del paciente final, porque a veces es cierto que hay gente que piensa como que estamos enfrentados y al revés. Yo valoro muchísimo la labor de todos los médicos, de todos los dermatólogos y de hecho, no sé cómo decirte, considero que es fundamental el apoyo entre unas y otras, porque yo derivo al dermatólogo y el dermatólogo para algunas cosas pues me manda que le diga un cuidado complementario del tratamiento dermatológico. Sí, absolutamente, Eduardo. La verdad que esto es muy importante. O sea, a nivel farmacéutico sois la mayoría, parte de veces, el primer escalón asistencial de los pacientes que primero consultan y la labor que hacéis es muy importante para unificar y homogeneizar la información que damos a nuestros pacientes y complementa muy bien todo el tratamiento médico que realizamos en consulta, que luego muchas veces necesita de los consejos a nivel farmacéutico que dais en la oficina de farmacia. O sea, que somos partners de este camino de ofrecer la mejor atención a los problemas de tricología de los pacientes. Eso me parece genial porque eso es desde luego igual que el de Sergio, de todos los dermatólogos, de todos los médicos y de todos los farmacéuticos, nuestro objetivo principal es el bienestar del paciente o de la paciente. Bueno, ya sabes que el tema que pusimos este directo es el tema de últimos avances en alopecia androgénica. Mi primera pregunta es, ¿cómo diferencio lo que es una alopecia de lo que es una caída capilar? Porque yo creo que a veces yo soy el primero que utilizo ambos términos indistintamente y creo que realmente no es una pérdida de pelo no tiene... Bueno, a ver si nos puedes poner un poco de luz en esto de cuándo clasificamos como pérdida capilar o simplemente como alopecia, aunque creo que el tema está, si no me equivoco, en el tema de la densidad, ¿no? Sí, exactamente. O sea, lo podríamos resumir mucho y es que hay más de 100 tipos de alopecia, pero para que exista una alopecia debe haber una pérdida de la densidad capilar. Es decir, debemos notarnos o vernos el cuero cabelludo a través del pelo porque o bien ese pelo se haya hecho fino o bien hayamos perdido el número de pelos. El hecho de que el pelo se caiga más de lo normal y notemos un aumento de caída, mientras no veamos que se pierde densidad capilar, no tiene por qué ser un problema. Puede ser un efluvio telógeno, que es una aceleración del ciclo normal de caída y crecimiento, que es normal en épocas de estrés, en el otoño, en diferentes situaciones y que normalmente no hay que preocuparse por él. Ahora bien, si vemos una pérdida de densidad capilar, sí que merecerá la pena obtener un diagnóstico concreto porque los tratamientos pueden variar desde el no hacer nada hasta realizar tratamientos un poco más complejos que necesiten ser a largo plazo. Por lo tanto, es importante tener ese diagnóstico correcto. Cuando hablas de densidad capilar, Sergio, ¿te refieres a que me empieza a ver, digamos, a clarear el cabello? O a lo mejor hay mujeres, sobre todo el público femenino, una pérdida de densidad capilar es cuando ellas se dicen que al cogerse la coleta notan menos diámetro, menos grosor. ¿Eso podríamos considerarlo como una pérdida de densidad capilar directamente?
Bueno, es un buen apunte, Eduardo. Podemos aclarar que no. Cuando se pierde volumen de la coleta hablamos de pérdida del volumen capilar y eso es muy normal en los efluvios telógenos. No tiene por qué preocupar. Se cae mucho pelo largo y luego nace mucho pelo corto que tarda en crecer 1 centímetro al mes. Por lo tanto, las mujeres notan disminución del volumen de la coleta. Eso no tiene por qué ser un problema. Cuando hablamos de densidad capilar es pérdida de la densidad a nivel de la raíz del cuero cabelludo, es decir, notarnos que clarean zonas en la piel del cuero cabelludo. Vale, perfecto. Entonces, en esos casos directamente sí que tenemos que, en este caso sí que podríamos decir que es fundamental empezar a actuar cuanto antes mejor. Bueno, sobre todo si es una alopecia cicatricial, está claro, que luego hablaremos de ellas, pero fundamental en el caso de ya tener una alopecia es cuanto antes empecemos a actuar, si no me equivoco, mejor, ¿no? Sí, la verdad que cada vez vemos pacientes que acuden a la consulta con formas más iniciales de alopecia. Antiguamente venían ya cuando habían perdido mucha densidad capilar y había que recurrir obligatoriamente al trasplante capilar. Hoy en día, cuando acuden los pacientes en formas iniciales, podemos no solo estabilizar, sino también revertir ese afinamiento de pelo con tratamiento médico y así los pacientes pueden conseguir una mejora importante haciendo simplemente tratamiento médico, ya sea con pastillas, líquidos o inyecciones. Vale, ahora nos dirás más o menos, Sergio, vamos a empezar a clasificar los tipos de alopecia principales, pero antes que no se me olvide dejar un apunte, y también me gustaría saber tu opinión, Sergio, es que sin duda alguna hay gente que considera el tema capilar como una cosa un poco frívola, vamos a llamarlo, pero es que hay que tener en cuenta que es un tema que afecta muchísimo al tema de la autoestima, al tema de hay gente con verdadera ansiedad y depresión por este tema. Vivimos en una cultura que nos gusta, no estamos enamorados de la belleza, o sea, de la juventud, perdóname, y de la belleza perfecta. Entonces, como leía, preparándome este directo, estaba leyendo en un tabloide que dicen ellos británico, que hablaba de este tema, de todos los ansiedad y depresiones relacionadas con la alopecia y decía, es que pongámonos a pensar y no hay ningún James Bond calvo, a pesar de su edad, ni ningún participante en la Isla de las Tentaciones calvo, ni ningún participante en Mujeres y Hombres y viceversa calvo. Y bueno, también estuve leyendo una prueba que habían hecho en Alemania donde mandaban currículum a las 100 mejores, o sea, empresas más importantes de Alemania y ponían el mismo currículum, la misma persona y la misma foto, pero photoshopeada, digamos, sin cabello. Y a los primeros, los que tenían cabello, al 41% les llamaron para realizar la entrevista. Los que estaban sin cabello, hecho con Photoshop, solo a un 21% de ellos. Es decir, la mitad simplemente porque en el currículum no aparecían con el tema capilar, con lo cual, en mi opinión, no estamos hablando simplemente de una cuestión estética digamos, frívola, sino que nos guste o no, nuestra sociedad tiene muchísima implicación, ¿verdad? Sí, absolutamente. Yo creo que el pelo ya no es solo el, digamos, problema de perder el pelo en sí, sino sobre todo la repercusión a nivel de autoestima, autoconfianza que tiene sobre la propia persona. Y esto es verdad que a veces es difícil de imaginar hasta que a uno le pasa. Y cuando realmente vemos pacientes, tanto hombres como sobre todo mujeres en consulta, nos comentan que nunca habían pensado que les iba a afectar tanto en ese momento y muchos de los pacientes que vemos, el problema capilar es en ese momento uno de los principales problemas de su vida y como tal requiere una atención médica acorde y darle la importancia que tiene, por supuesto, Eduardo. Lo quería dejar claro porque sí que es cierto que mucha gente pues asocia como capilar a frívolo y yo considero que es una cosa verdaderamente significativa para mucha gente y que puede tener ¿por qué no? Si podemos actuar sobre algo que una persona le haga sentir mal o le haga sentirse rechazada o rechazado, yo considero que eso también es una labor completamente tan loable como tratar otro tipo de patología. Y es algo que me gustaría que dejar claro porque yo creo que a veces con estos temas, a veces, bueno, ya sabes, a veces lo tomamos un poco como a cachondeo o a broma y en el hombre tiene mucha importancia, pero a veces esa gran desconocida como es la alopecia femenina tiene una importancia brutal y aún es más estigmatizante, en mi opinión, el hecho de que una mujer tenga alopecia, incluso que en un varón. Absolutamente de acuerdo, Eduardo. Cuéntanos, Sergio, a ver, ya sabemos que alopecia vamos a considerarlo como que es una pérdida ya de densidad capilar bastante notable, por decirlo de alguna manera. Entonces ya voy al tricólogo, me diagnostica una alopecia. Primera pregunta que me dicen,
¿tengo que ir al tricólogo obligatoriamente con unos análisis o puedo ir a un tricólogo sin unos análisis? Bueno, no tiene por qué. Es verdad que nos ayuda porque en algún momento de la evolución, sobre todo en mujeres, sí que pediremos un análisis completo para descartar que no haya un déficit de hierro, una alteración de hormonas tiroideas. Ahora bien, en los varones, en alopecia androgénica, la mayor parte de veces no pedimos un análisis. Si el paciente lo trae, pues bienvenido sea. Pero es importante que en el momento que vayamos al tricólogo a día de hoy, vamos a salir de la consulta, en el 99% de los casos, ya con un diagnóstico concreto, un pronóstico, un plan de tratamiento que nos podrá, digamos, parecer más o menos atractivo, porque hay pacientes que vienen a la consulta con una alopecia androgénica pensando que si se hacen un trasplante capilar ya se les soluciona el problema de por vida. Y les decimos que esto no es así, luego lo comentaremos. Pero es verdad que ya sale de la consulta con una idea clara de qué es lo que le merece la pena y qué es lo que no le merece la pena hacer. Vale. Y entonces vamos a clasificar, antes de centrarnos, digamos, más en lo que son los últimos tratamientos para la alopecia androgénica, ¿qué tipos a priori de alopecia nos podemos encontrar no me gusta hablar de sexos, pero bueno, en el varón y en la mujer, cuáles son las frecuentes? Y también me resultó, oyendo el otro día una webinar tuya, Sergio, que dijeras que si no me equivoco, tú corrígeme, 2 de cada 3 pacientes que ves, increíblemente para lo que es consultas de alopecia, son mujeres. Sí, exactamente. Es curioso que la alopecia es más frecuente en hombres. De hecho, 3 de cada 4 hombres van a desarrollar una alopecia androgénica a lo largo de su vida, mientras que 1 de cada 4 mujeres desarrollarán este mismo tipo de alopecia. Pero es verdad que en las consultas a nivel médico, más de la mitad de las pacientes son mujeres. Las alopecias más frecuentes globalmente es el ranking número 1, alopecia androgénica. Número 2, efluvio telógeno, que es esa caída acelerada de pelo, que es un proceso normalmente reversible. Y en el número 3 ya empiezan otro tipo de alopecias con otro mecanismo de acción, que sería la alopecia areata, que es una alopecia autoinmune. Y luego ya en cuarto, quinto y sexto lugar tendríamos alopecias de tipo cicatricial, que son un poco menos frecuentes pero muy importantes porque en el momento que se pierde el pelo en estas alopecias ya no se recupera. Por lo tanto, hay que actuar precozmente para evitar esa pérdida de pelo. Nos referimos a la alopecia frontal fibrosante, al líquen plano pilar y a la foliculitis de Calvante. Esas serían las alopecias más frecuentes. La frontal fibrosante, que es una alopecia que cada vez se está oyendo más, vamos a decirlo de alguna manera, Sergio, corrígeme, es esa típica alopecia sobre todo que aparece a modo en la zona de la diadema. Bueno, de hecho, yo veo a veces, con todos mis respetos, a modelos muy importantes que llevan realmente lo que es el nacimiento del cabello, se les ha retrocedido mucho. Yo no sé si eso es real, si no me equivoco, es realmente lo que es una alopecia frontal fibrosante, aunque creo que también puede ser en cejas y en todas estas cosas. Y también me gustaría preguntarte, antes de pasar a otros tipos de alopecia, porque eso sí que me lo han preguntado muchísimo, si la atracción de una coleta, porque es cierto que muchas de estas modelos están todo el día llevando pelos muy tensos, ¿es algo que o te va a ocasionar una alopecia frontal fibrosante o realmente estos son rumorologías? Bueno, realmente los peinados a tracción nunca van a producir una alopecia frontal fibrosante, pero sí que pueden producir en casos extremos una alopecia que llamamos alopecia traccional, que simula una alopecia frontal fibrosante porque también afecta a la zona de la diadema. O sea que cuidado con los peinados tirantes a mucha tensión de forma permanente porque sí que pueden producir un daño y una pérdida de densidad a nivel de la zona de las patillas y a nivel frontal. O sea, no van a favorecer el desarrollo de una... O sea, si yo voy a tener una alopecia frontal fibrosante, no es que me las vayan a ocasionar, pero pueden empeorar, digamos, la manifestación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, eso es. No es causa de alopecia frontal fibrosante, Exacto. pero sí que puede producir una pérdida de densidad capilar en esa zona por otro mecanismo que en este caso es la tracción. Porque este es un tipo de alopecia que, por lo que he leído, pues era bastante poco habitual, es muy frecuente en los últimos años, con lo cual tú nos lo puedes decir, el origen tampoco es completamente conocido, hay gente que la achaca pues al el estrés, la contaminación, factores externos, otra gente que no. También una pregunta que quiero que me resuelva Sergio, aunque sé que luego hablaremos del tema de los implantes y de los injertos capilares. Yo he tenido varias de las preguntas que me habéis preguntado muchísimo a raíz de este directo, es si una mujer diagnosticada de alopecia frontal fibrosante, en esa zona se puede hacer un injerto capilar. Bueno, es muy buena pregunta. Podemos decir a priori que no es el mejor escenario hacer un trasplante capilar en una alopecia frontal fibrosante porque
al ser cicatricial es como sembrar en una tierra mal abonada, con lo cual ese pelo que trasplantemos con el paso del tiempo puede perderse. Ahora bien, en pacientes seleccionados sí que puede merecer mucho la pena, sobre todo si son zonas pequeñas y son pacientes que ya tienen su alopecia estabilizada, porque a pesar de que el resultado no vaya a ser nunca tan brillante como en una alopecia androgénica a nivel de crecimiento del pelo, yo siempre digo, el resultado no va a ser de matrícula de honor, igual es denotable, pero claro, una paciente que tiene una zona sin pelo normalmente no busca una matrícula de honor, sino que un notable le parece ya un resultado muy bueno. Por lo tanto, no es el mejor escenario, pero se puede realizar en pacientes seleccionadas. Vale. Entonces, el tema de la alopecia frontal fibrosante, si quieres, por ir acabando temas y así luego que nos quede tiempo. Bueno, pues la respuesta a esta ya nos la ha dado Sergio. Desde luego tiene que ser siempre el profesional. En este caso, bueno, como leí el otro día Paloma Sancho, que es una de las presidentas de tu club de fans, luego lo voy a decir, junto con Gloria Serra, como decía ella, es el que más sabe de pelo y de alopecia en España, y estoy completamente de acuerdo. Entonces, en ese caso, y luego también, no me quiero meter mucho en este embolado, pero el tema del uso de fotoprotección, bueno, ya nos ha costado bastante que la gente utilice fotoprotector. Vino primero la vitamina D diciendo que no había que ponerse fotoprotector para poder sintetizar la vitamina D. Parece ser que eso afortunadamente lo vamos retrocediendo, aunque hay mucha gente que aún se ha quedado con la copla de no utilizar, y desde luego es mucho peor no utilizar los problemas que tiene no utilizar fotoprotección a no hacerlo por utilizar vitamina D, si el médico considera que te dan una suplementación, y hay muchas zonas donde no nos ponemos, pero ahora viene el rizo del rizo, que te lo hemos preguntado 80 veces. Bueno, y aparte dicen que el uso de fotoprotección está relacionado con esta alopecia frontal fibrosante, que vamos a decir que es esa alopecia que se te retrocede mucho, ¿no? El nacimiento del cabello, sobre todo en mujeres. Bueno, este es un tema muy controvertido, probablemente de los más controvertidos de la tricología actual. A día de hoy no existe suficiente evidencia como para establecer esa asociación causal, es decir, no podemos decir que usar filtros solares produzca alopecia frontal fibrosante. No obstante, es un área de investigación y quizá se pueda demostrar en un futuro que en algunos perfiles de pacientes el uso de algunos cosméticos, ya sea filtros solares u otras cremas hidratantes, puede producir un efecto negativo a nivel local sobre su alopecia. Esto no quiere decir que a día de hoy haya que evitar ni mucho menos el filtro solar ni cremas hidratantes, pero es un área de estudio y de investigación que esperamos tener resultados los próximos años. Vale, o sea que por ahora vamos a decir que seguimos, que haga lo mismo la gente, pero es cierto que es un tema que se está investigando y que cuando haya estudios serios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se podrá determinar si es por ciertos ingredientes determinados dentro de la composición de un fotoprotector o de un hidratante o a nivel generalista. Exactamente. ¿No? Entonces, el tema de la alopecia frontal fibrosante, aunque luego podéis preguntar, es un tema que más o menos hemos dejado. El efluvio telógeno, que es esa caída, por dejarlo ya también determinado, normal de caída de cabello, también muy relacionada está con el tema post-COVID, si no me equivoco, sigue siendo considerado como un efluvio telógeno intenso, o corrígeme tú, Sergio, y tú dime las cosas, tú córtame cuando quieras, que yo si no... No, lo haces perfecto, Eduardo, lo estás comentando perfectamente. Efectivamente, la infección por coronavirus es una de las causas actualmente más frecuentes de aparición de un efluvio telógeno agudo, es decir, de una caída de pelo muy intensa que aparece semanas después de haber tenido la infección, que es autorreversible, es decir, es transitoria y que en realidad, aunque pueda asustar mucho a las pacientes y los pacientes que lo sufren, tienen que saber que pasados unos meses esa pérdida de pelo va a volver a crecer, no van a perder volumen capilar a la larga. Ahora bien, puede tardar incluso un año en recuperarse completamente. Vale, entonces ahora también venimos con otra de, como lo del huevo, bueno, con las preguntas del millón, que digo yo. Entonces, todo lo que vendemos en la farmacia, nutricosméticos, champús, todo esto, vamos a decir, en principio solo a priori funcionaría un poco, vamos a decir, para un efluvio telógeno, pudiendo tener cierta evidencia científica, ¿no? Pero que en principio, por lo que he oído, pues prácticamente como que estaríamos igual utilizando lo que no, pero sí que es cierto que a nivel psicológico y a nivel de ciertas vitaminas, pues parece ser que hay cierta evidencia científica que puede mejorar o que a lo mejor el efluvio telógeno pues te dure tanto, pues te dure un poco menos, ¿no? O corrígeme, Sergio. Aquí la Sí, verdad que yo prefiero... sí, a ver, la verdad, los cosméticos y nutricosméticos tienen un efecto cosmético sobre el pelo de poder mejorar la textura, poder mejorar la sensación que el paciente tiene a nivel de su volumen capilar. Evidentemente no tienen la potencia suficiente como para evitar la progresión de ninguna forma de alopecia, pero sí que como complemento a los tratamientos médicos, tanto en alopecia androgénica como terapia aislada en algunas formas de fluido telógeno, tienen mucha utilidad
para que los pacientes se noten esa mejora cosmética de forma precoz y puedan, por ejemplo, en la alopecia androgénica, mejorar la adherencia terapéutica a las terapias médicas. O sea que yo creo que son tratamientos interesantes que tienen su papel en el manejo de pacientes con diferentes formas de alopecia, pero no hay que darles una mayor efectividad de lo que tienen. Hay que saber hasta dónde llegan los tratamientos cosméticos y nutricosméticos y, por supuesto, en alopecia siempre complementarlos con los tratamientos médicos. Sí, desde luego la palabra que tú has dicho yo creo que es una de las palabras más importantes a nivel de tricología, o por lo menos a nivel de alopecia, que es adherencia al tratamiento. Porque es cierto que, como tú bien dices, Sergio, y te lo he oído decir muchas veces, yo puedo poner el mejor tratamiento del mundo mundial, pero si la persona no se siente cómoda por el hecho de tomar pastillas o por el hecho de aplicarse una loción como le deja el cabello o lo que sea, al final lo haces 2 semanas y luego ya es un castigo divino. Entonces, al final no consigo nada. Y yo creo que al fin tenemos que ir siempre como en esa balanza entre relación, facilidad de adherencia y eficacia del tratamiento, ¿no? En función de las personas, porque a veces es mejor menor intensidad o complementar con otras cosas, ¿no? Y sabiendo que de esa manera la persona lo va a seguir mucho más a rajatabla, ¿no? Sí, efectivamente, en tricología un aspecto muy importante es que la mayoría de tratamientos son a medio largo plazo. Por lo tanto, hay que diseñar una estrategia de tratamiento que sea sostenible para el paciente o la paciente, es decir, que lo pueda hacer en el medio largo plazo, que no sean cosas o aspectos muy complicados, porque la clave del éxito es mantenerlo a medio largo plazo. Estoy cansado de ver pacientes que han hecho tratamientos muy complicados durante un mes, 2 meses, no ven efecto, se desaniman, lo suspenden y al final la clave es aguantar más de 5 o 6 meses, que es el tiempo que suele tardar el tratamiento en producir ese efecto beneficioso. Sin duda alguna cosa complicada, Sergio, que en la sociedad actual nos digas aguantar más de 5 o 6 meses, que queremos en general todo para ayer o antes de ayer. Pero así Sí. es, en el mundo de la tricología hay que darle tiempo y no vamos a tener nunca resultados de hoy para mañana. Simplemente como apunte, que ya sabéis que siempre me gusta apuntar alguna cosa de estas que leo, me quedé alucinado ayer que me puse a googlear en Amazon productos mágicos para la caída del cabello. Bueno, os puedo decir que hay productos que de verdad yo me los leo y si no supiera que no son ciertos, no en Amazon, en cualquier plataforma, si no supiera que no es cierto, yo te os juro que me apetecería comprármelo. Hay uno que se llama Purador o no sé qué, con 13.000 reseñas de 5 estrellas en Amazon y que pone, bueno, que te lo pones y que al mes tienes una cabellera que ni el Puma en sus mejores tiempos. Con lo cual es cierto que el tema de los crecepelos, vamos a decir, es un tema que como, en mi opinión, se nutre a veces de gente pues como tan necesitada de una solución, pues es cierto, hay que reconocer que muchas veces se ha vendido productos milagro, que lo único milagro era que te vaciaban el bolsillo, ¿no? Sí, la verdad que el mundo de los crecepelos pues lleva ya décadas, siglos, digamos, en boga. Y bueno, no hay más que mirar en Internet y yo siempre suelo aconsejar a mis pacientes que si de repente en Internet encuentran algo que de forma muy sencilla pone solución a décadas y décadas de investigación médica, farmacéutica y de profesionales sanitarios que nos dedicamos a esto, que al menos sospechen que no es todo tan fácil como que de repente van a encontrar un crecepelos en Internet que se van a poner y ya va a poner fin a su problema. O sea que también los pacientes deben tener en mente que sospechen un poco porque a veces se aprovechan en diferentes sectores y especialmente en Internet de la falta de, digamos, de confianza que tienen los pacientes muchas veces en los tratamientos que existen y que al final buscan una solución mágica y en el momento de leerlo por Internet dicen esto es lo que buscaba, me lo compro y al final eso a día de hoy no existe, simplemente que lo tengan en mente. Yo creo que cada vez lo tenemos más claro, clarinete, todo esto, pero sí que es cierto que sigue siendo nutriéndose mucho algunas cosas milagrosas de este público necesitado de una solución, pues eso, rápida y esperanzadora. Ahora nos metemos ya con la alopecia aterogénica, si te parece bien, Sergio. La alopecia areata, por dejar una simple pincelada, explícanosla, que son, por decirlo de alguna manera, no son esas calvas que aparecen, digamos, ¿no? Sí, en la alopecia areata es una alopecia de origen autoinmune, es decir, el sistema inmunológico ataca al pelo cuando no tendría que hacerlo y se produce una caída de pelo normalmente en forma de áreas circulares, como si fueran monedas, que es una pérdida reversible, o sea, luego el pelo normalmente vuelve a salir. ¿Qué ocurre? Que hay formas de alopecia areata que son muy extensas y que se puede perder incluso todo el pelo de la cabeza, incluso todo el pelo del cuerpo. Y estas formas de alopecia areata, que se llaman total y universal, son más difíciles de recuperar, aunque no obstante existen tratamientos que son efectivos y en esta parcela de la alopecia areata extensa se han desarrollado muchos nuevos tratamientos farmacológicos que suponen un área de investigación muy importante en tricología, que son los medicamentos inhibidores de la vía yaquinasa y otras nuevas moléculas que la mayoría de compañías farmacéuticas están desarrollando.
Vale, yo una vez la tuve, Sergio, es verdad, y la típica cosa que me dijeron, dice, esto es por estrés. Yo no sé, yo creo que debe tener bastante, pero no solo por estrés, una alopecia areata en principio, ¿no? ¿O sí? Bueno, una alopecia areata es un problema que aparece sobre una base genética debido al ataque del sistema inmunitario sobre el pelo. O sea, esa es la base, no es el estrés. ¿Qué ocurre? Que el estrés actúa como desencadenante. Entonces, en pacientes susceptibles genéticamente, que tienen ese antecedente en sus genes, sí que una situación estresante puede actuar como desencadenante y que le aparezca una placa de alopecia areata en ese momento. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayoría de veces que aparece una alopecia areata en forma de placas aisladas, la recuperación es espontánea, que probablemente fue tu caso, Eduardo, con lo cual no hay que preocuparse más. El problema suele venir en pacientes con formas de alopecia areata muy extensa, pero deben saber que el estrés no es la causa, sino que actúa como un desencadenante. Vale. Ahora pasamos al tema de nuestra querida, o no, para nada querida, alopecia androgénica. Yo no la quiero bien lejos, pero bueno, está allí. Y la última pregunta que también he leído mucho, ¿todas las alopecias tienen un componente inflamatorio o no, Sergio? Bueno, no tiene por qué, pero es verdad que cada vez se habla más del componente inflamatorio de algunas alopecias como la alopecia androgénica, la microinflamación. Lo que está claro, y hay estudios al respecto, es que tampoco está muy determinado el rol de actuar contra esa inflamación en la evolución real de pacientes con alopecia androgénica. Es decir, a día de hoy no recomendamos de forma estandarizada utilizar tratamientos antiinflamatorios en nuestros pacientes con alopecia androgénica. Vale. Pues ahora ya pasamos con nuestra alopecia androgénica. Ahora Sergio nos lo va a explicar, bueno, de maravilla. Os digo ya también que se puede decir androgénica y androgenética, creo, porque yo estaba aquí cuando esto hecho el lío y me corrigió Sergio un poco y me dijo que parece ser que es más adecuada la terminología, aunque es una aceptada las dos, alopecia androgénica. Explícanos qué es ese palabra o terminología de alopecia androgénica y que también las mujeres pueden tener alopecia androgénica. Sí, en efecto, la alopecia androgénica es la forma más habitual de alopecia. Es una alopecia de origen hormonal y genético. Se produce un afinamiento del pelo debido a que los andrógenos producen que la raíz folicular, que es la estructura que está debajo de la piel del cuero cabelludo, la fábrica del pelo, por así decir, produce cada vez pelo más finito. Es decir, la clínica de una alopecia androgénica no es que el paciente nota más caída de pelo, ni que la paciente nota más caída de pelo, sino que el pelo se hace más fino y, por lo tanto, tanto los pacientes como las pacientes van a notar que tienen menos densidad capilar, que clarean algunas zonas del cuero cabelludo. Esta alopecia se adquiere hereditariamente, genéticamente, porque tenemos una mayor sensibilidad a los andrógenos. No existe ningún tratamiento preventivo, pero sí que existen terapias que cuando se utilizan de forma precoz pueden no solo evitar la progresión de esta alopecia, sino poder mejorar la densidad capilar de los pacientes. Vale. Entonces ya ha ido al tricólogo, ya me ha diagnosticado una alopecia androgénica, ¿no? Vamos a decir. Y ahora la típica pregunta es, a ver, estamos viviendo, bueno, ya lo sabes, el boom de los injertos, trasplantes, que tampoco sé la terminología más correcta, si es injerto, si es trasplante, que en el fondo, tú no lo vas a explicar, Sergio, pero es reubicar el pelo. Es decir, no es que me vaya a hacer el médico que me salga más pelo, sino que lo que estoy haciendo es una reubicación. De hecho, lo que sería el futuro más prometedor de la tricología sería el poder crear cabello nuevo a partir de células madres, si no me equivoco, que eso sí que sería repoblar con más cantidad nuestro cabello en todos los sitios. Pero por ahora lo que se puede hacer, tú corrígeme y ahora me lo explica Sergio, es reubicar ese cabello de ciertas zonas que no son hormonodependientes y las pongo en otras zonas, ¿no, Sergio? Sí, exactamente, Eduardo. O sea, el concepto del trasplante capilar, que es la terminología más correcta, consiste en trasladar unidades foliculares de la zona occipital, la zona de la nuca y la zona de los laterales, que son zonas donde la raíz folicular es genéticamente resistente a la alopecia porque no tiene receptores hormonales, y esas unidades foliculares trasladarlas al área de alopecia, de tal forma que cuando implantemos el pelo en ese área, ese pelo va a tener una evolución que es resistente a la alopecia y podemos decir que va a permanecer en esa zona para siempre. No obstante, esta cirugía no cura el proceso de alopecia. Este es un factor o es un dato súper importante. Es decir, un paciente que tiene una alopecia androgénica, un hombre o una mujer, si se hace un trasplante, no va a frenar la evolución de su alopecia. Lo que va a tener es más densidad en una zona donde le hayamos puesto el pelo. Pero además del trasplante, tiene que realizar un adecuado tratamiento médico para evitar que su pelo no trasplantado se pierda. Es decir, el trasplante no es un sustitutivo del tratamiento médico, sino un complemento en algunos pacientes. Y no todos los pacientes son buenos candidatos o candidatas a hacerse un trasplante de pelo. Antes de valorar hacerse un trasplante capilar hay que
en realizar una consulta médica para ver si tenemos buen pelo en la zona donante, si tenemos buena densidad, buen grosor del pelo, si nuestra alopecia es factible realizar un trasplante por extensión de ese área de alopecia y, sobre todo, antes de plantear un trasplante tenemos que estabilizar nuestra alopecia, no lanzarnos al quirófano antes de realizar ningún tratamiento. Yo creo que es un tema muy importante y ya sabéis que Sergio fue la estrella mediática del capítulo de equipo de investigación. Y bueno, yo estaba leyendo, no sé si lo habéis visto, el Telva, que me lo he comprado para leerle, mi admirada Paloma Sancho. Bueno, es que aquí Sergio, ya sé que tienes mucho éxito en tierras latinas, pero es que aquí parece un galán de telenovela, ¿eh? Miradlo aquí a Sergio. Yo digo, y esto parece telenovela total, galán de telenovela. Entonces, habla muy bien, os merece la pena que veáis el artículo de Con la Gran Paloma, que la admiro muchísimo, y con Sergio son dos cracks aquí. Porque además lo que me gusta de Sergio, que no lo he dicho al principio y no es ningún peloteo, es que con todo lo que sabe transmite de una manera muy sencilla, como podéis ver. Porque yo os lo digo, yo he tenido en mi carrera profesores que los he querido mucho, pero no tenían esa pedagogía o sabían transmitir su conocimiento. Y Sergio, como podéis ver, es esas personas, aparte de ser galán de telenovela, como habéis visto, que tiene esa capacidad de hacer fácil lo difícil. Y es una de las cosas que además Tomás está allí, que casi decía como que te encandila allí con su discurso, pero es verdad, no te duermes, ¿eh? Te encandila y hace que estés atenta o atento. Bueno, Eduardo, te tengo que Entonces, agradecer todos tus piropos. Muchas gracias. Me sobre todo lo haces de galán de ponerme rojo. telenovelas. Sobre todo de galán de telenovela, lo sabe Sergio. Porque es que Sergio es verdad que tiene el mogollón de triunfo, que triunfas un montón a nivel tricológico, lo estoy hablando, en el mundo hispano, ¿no? Bueno, bueno, lo dices tú, pero vamos. Yo creo que un día vas el- allí y te llevan como Rocío Dúrcal cuando la iban a lo de Guadalupe, pues lo mismo. Nada, el mayor triunfo es cuando viene un paciente realmente un año después Ya del lo sé, ya. tratamiento y nos dice que nunca se hubiera imaginado que podía haber mejorado tanto de una forma tan sencilla. La verdad que eso sí que es un triunfo. Pero es que eso lo consigue Sergio, con lo cual eso ya lo damos por hecho. Entonces, una de las cosas que se trataron en este famoso, porque ahora buscas Sergio Baño en internet y casi lo primero que te sale es lo de ¿cómo se titulaba? No sé qué del pelo, que no me acuerdo del nombre, ¿no? Sale Sergio porque bueno, se lo considera, en mi opinión, el mejor tricólogo de España, de Europa. Y entonces el tema de los precios, que nos pregunta mucha gente, bueno, a ti más, no te quiero ni preguntar, de por qué hay tanta diferencia de precio entre un trasplante en un sitio y en otro. Ahora Sergio nos lo va a explicar. Desde luego, por resumirlo yo en mi opinión un poquito, es el tema de tener anestesista, la experiencia del equipo, el utilizar material o no desechable. Y yo creo que una cosa que también a lo mejor no quedó muy clara en el capítulo, y yo también creo que es el tema de cómo te van a dejar el trasplante, es decir, que quede natural. Yo creo que se insistió un poco en ese tema, que quede natural, que sea armónico, que no te digan que te has hecho. Yo, o sea, no sé cómo decir, esto es como el tema de la cirugía estética, ya sé que no tiene nada que ver, pero hay gente que está claro que van al sitio y lo que quieren son unos labios así. Pues si lo quieres así, yo te los pongo así. Pero entiéndeme lo que quiero decir, es decir, la ventaja también que tiene Sergio y que yo creo que es un punto, un valor añadido muy grande es la naturalidad de sus resultados. Es decir, vale que, es decir, no solo es el variable, sino también que el resultado, que tiene que ser el que le gusta al paciente, está claro, pero dentro que sea armónico. Y yo creo que es un valor añadido que tiene, desde luego, profesionales como Sergio. Pero explícanos tú un poco el tema de por qué esa diferencia de precio, aparte de todo el tratamiento incluido en el post-trasplante, y bueno, explícanoslo porque si no, no te voy a dejar de explicar. Bueno, Eduardo, es un tema también ciertamente controvertido porque, claro, la gente escucha que hay trasplantes que se hacen por 1.000 euros y trasplantes que se hacen por 15.000 euros, pensando que igual es el mismo producto, igual que vas al supermercado y compras un paquete de leche en un lugar que te vale 1 euro o en otro lugar que te vale 10 euros. Y la diferencia es que no es el mismo paquete de leche hablando del trasplante, o sea, no es el mismo proceso. En el trasplante influyen muchos factores. El primero, el equipo que te lo realiza. Si el equipo, en particular el médico, está contigo toda la cirugía controlando todos los pasos o no. En segundo lugar, el número de unidades foliculares que se trasplantan por cirugía, el material con el que se realiza, los medios en donde se realizan, el acompañamiento de ese trasplante, es decir, si hay anestesista controlando la cirugía o no, el seguimiento posterior incluido, es decir, si se incluye todo el seguimiento, evolución, monitorización, tratamientos posteriores, etcétera. Y la verdad que en todo ese conjunto, al final, van variando bastante los costes, de tal forma que evidentemente hay clínicas que a lo mejor hay un doctor y tienen 10 quirófanos y operan 10 pacientes al día. Evidentemente el doctor no puede estar
en toda la cirugía de los 10 pacientes. Sin embargo, hay clínicas, nosotros personalmente operamos un paciente al día. Nos gusta que el doctor, en este caso yo, o el compañero mío que opere a su paciente, estemos en todo el proceso íntegro de la cirugía, aunque el médico participa en un 70-80% del proceso de la cirugía, pero está controlando toda la cirugía porque es la forma de al final obtener un resultado óptimo. Y por supuesto, no es lo mismo realizar la cirugía con una serie de materiales, digamos, desechables y materiales con una calidad baja que operar con los mejores materiales. Al final, como siempre decimos en salud, siempre va a haber variación de precios, pero nuestra perspectiva es hacer las cosas de forma óptima, aunque implique un coste un poquito mayor. Pero al final, como me decían pacientes míos, lo barato sale caro y realmente merece más la pena hacerse un trasplante en la vida de forma idónea, en el momento ideal, que intentar realizarse 3 cirugías pequeñas sin realizar el adecuado tratamiento médico acompañante. Por lo tanto, el coste es una variable del trasplante capilar, pero en mi experiencia no es lo más importante y, por supuesto, que influye en otros muchos factores que van a determinar un resultado óptimo en los pacientes. Sin duda alguna, Sergio, yo siempre, si me piden consejo, yo digo, bueno, pues si alguien a lo mejor no tiene posibilidad económica de gastárselo, está claro. Pues tienes a lo mejor, pues ya uno, opciones más económicas. Pero yo siempre digo, si te lo puedes permitir o te puedes quitar de alguna otra cosa y realizártelo con profesionales como Sergio, yo sin duda alguna no lo dudaría en absoluto. Yo creo que al final es que Sergio es un artista, me refiero del tema tricológico. Entonces, pues no sé, yo lo digo siempre, como quien me gustaría que me pintara un cuadro, Picasso o con todos mis respetos, mi compañero de cuando estudiaba en la carrera, ¿no? Pues Picasso, ¿no? Pues me refiero que al fin y al cabo es importante y yo creo que a veces estamos banalizando mucho. Otra cosa que me preguntaban, Sergio, y yo no sé si esto es verdad o no, ¿existe algún sitio donde la gente pueda ver, o no sé si tiene el consejo, como se diga, de dermatólogos, existe, qué clínicas están autorizadas para la realización de un trasplante capilar? Bueno, a día de hoy no existe ese dato. Es verdad que las variables que tenemos que fijarnos para ver la calidad de las clínicas, aparte de la experiencia del equipo, medios que tienen para operar, lugar donde operan, pues es al final el background de experiencia y años de evolución de ese equipo, no ya solo del cirujano, sino también de sus enfermeras, enfermeros, técnicos capilares, etcétera, porque hay que decir que el trasplante es como un procedimiento muy minucioso en el que interviene no solo el médico, sino un equipo que tiene que estar muy bien engranado y cuantos más años de experiencia tengan, mejores resultados van a tener. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, no existe un listado a día de hoy que avale esa calidad de las clínicas que hacen Eso. trasplante, pero existen evidencias indirectas como la experiencia del equipo, medios donde operan, etcétera, que nos puede dar una idea de si esa clínica es de fiar, por así decir, o no. Vale. Yo creo, considero que sería, ojalá llegara algún día que se pudiera de alguna manera controlar un poquito mejor esto, como personalmente creo que en su día ocurrió con las clínicas dentales, pues me encantaría. Bueno, y ahora vamos a pasar, si quieres, Sergio, a ver los últimos tratamientos o tratamientos que estáis aplicando más para el tratamiento de una alopecia androgénica, que como veis, esos tratamientos son solo de prescripción, o sea, por recomendación de un médico, en este caso, si pudiera ser de un tricólogo, así que ahí te lanzo al ruedo, Sergio. Bueno, realmente hay muchísimas novedades en los últimos años. En los últimos 10 años ha habido una revolución en los tratamientos médicos para alopecia androgénica. Los podríamos resumir quizá en las siguientes 3, 4 terapias. La primera sería el uso de minoxidil oral, que ahora hablaremos de él. En segundo lugar, el uso también de dutasteride, tanto oral o en forma de microinyecciones. En los últimos años hay nuevos antiandrógenos para mujeres, como la bicalutamida, la espironolactona, y luego terapias físicas no farmacológicas, como puede ser el plasma rico en plaquetas, láser de baja potencia, microneedling. Yo creo que, Eduardo, al final la conclusión es que a día de hoy la estrategia de tratamientos médicos para una alopecia androgénica en un hombre o en una mujer se pueden individualizar y adaptar de tal forma que ese tratamiento sea muy sostenible y factible de mantener a medio y largo plazo para ese paciente, que al final es la clave del éxito. Habrá pacientes que prefieran tomar menos pastillas o darse menos líquidos o no hacerse inyecciones, pero al final podemos adaptar esa estrategia de tratamiento para que en un paciente en particular podamos mantener esa terapia a medio y largo plazo y obtenga el beneficio de la misma a partir de los 6, 8 meses y sobre todo al año, y a partir de entonces ya le será muy fácil mantenerlo porque el paciente ya está motivado con el buen resultado que ha tenido. O sea que vamos a tener tratamientos tanto para gente, ya sabes que existe un público, no te lo voy a contar, que no quiere meterse ninguna pastilla, vamos a decir, medicamento por la boca. Hay otro público que le da igual. Entonces, hay opciones para el tratamiento de una alopecia androgénica
para todo tipo también de necesidades del paciente en cuanto que quiera algo vía oral o no le dé igual o no le dé igual, ¿no, Sergio? Sí, exactamente. Realmente los tratamientos farmacológicos que más efecto hacen son, por un lado, el minoxidil, que se puede utilizar vía tópica o vía oral de forma más moderna, y luego los medicamentos antiandrógenos que evitan la acción de las hormonas en la raíz del pelo, que se pueden utilizar vía oral, vía tópica o vía inyectada. Entonces, con esos factores solemos hacer una estrategia de tratamiento individualizada y si un paciente, por lo que sea, prefiere tomar la mínima dosis de terapias orales, podemos adaptarle el tratamiento para potenciar la administración tópica o vía inyectada y que obtenga un muy buen resultado sin necesidad de recurrir al tratamiento oral. Porque, por ejemplo, una dutasterida, que es uno de los fármacos más utilizados tanto a vía oral, digamos que entre comillas como el sustituto en ciertas ocasiones de la finasterida, unas inyecciones de dutasterida, que es un tratamiento que también se utiliza en el tratamiento de la alopecia androgénica, ¿pueden conseguir el mismo resultado que una dutasterida vía oral? Bueno, normalmente los tratamientos orales en general son los tratamientos más efectivos, sobre todo si se utilizan con pautas intensivas. No obstante, las terapias, tanto inyectadas como tópicas, pueden complementar e incluso suplir el efecto del tratamiento oral en pacientes que no tengan alopecias muy avanzadas y que no sean muy jóvenes. Es decir, que para algunas formas de alopecia podremos utilizar tratamientos inyectados y serán suficientes, pero no en todos los pacientes. Por lo general, el tratamiento oral es más efectivo que el tratamiento tópico e inyectado y de ahí la importancia de que el médico que aconseje a cada paciente en particular, según la experiencia que tenga y el patrón de alopecia del paciente, le oriente en qué va a ser lo necesario y lo suficiente para no solo mantener, sino mejorar su alopecia androgénica. Y desde luego estamos viviendo un verdadero boom de usos no, vamos a decir, reconocidos oficialmente de ciertos medicamentos. Además, es una cosa que sí que es cierto que a veces nos encontramos en la farmacia, que viene la persona con tratamientos, una espironolactona, que nunca hubiéramos pensado que se podía llegar a utilizar para un tratamiento de alopecia. Y es cierto que hay que estar a la última porque son usos fuera de prospecto, vamos a decir, con estudios científicos y súper demostrados que están funcionando para ese tipo de patologías, vamos a decir, y es cierto que ahora también el mundo digamos, de los medicamentos para el tratamiento de la alopecia androgénica por usos no reconocidos en prospecto, si no me equivoco, ¿no? De medicamentos que a priori nada tendrían que ver con el cabello, ¿no? Sí, exactamente. Este factor es muy importante, Eduardo. O sea, la mayoría, yo diría el 99% de los tratamientos que utilizamos en tricología son usos fuera de indicación, off-label o usos compasivos, que llamamos. Es decir, que son medicamentos que están comercializados para otros problemas de salud, pero que se ha demostrado, y hay amplia evidencia científica de ello, de que también se utilizan y pueden ser efectivos y seguros para el uso en alopecia. Pero los pacientes, cuando vean el prospecto de estos medicamentos, por ejemplo, hablando del dutasteride, cuando mandamos dutasteride a una mujer, verá en el prospecto que habla acerca de la hiperplasia benigna de próstata, que pone en el prospecto que no lo deben tomar las mujeres, etcétera, etcétera. Estos son los usos fuera de indicación, que no quiere decir que sea un medicamento inseguro y que sea tóxico en esa situación, pero que requiere un control médico y que su utilización debe realizarse bajo un estricto control médico. Tranquilizar a los pacientes que nos estén escuchando porque el uso de estos medicamentos fuera de indicación en tricología está avalado por amplios estudios médicos que llevan ya publicados desde hace más de 15, 20 años y por lo general con un adecuado control médico estos tratamientos el riesgo de efectos secundarios es menos del 3%, que es prácticamente el mismo que si el paciente no lo toma. Por lo tanto, afortunadamente son medicamentos con un nivel de seguridad muy alto, pero no deben asustarse por ese aspecto del uso fuera de indicación que es algo habitual en tricología. Una de las preguntas, de hecho, que me hacen, y además me gustaría que igual nos diera respuesta, es que hay gente que les digo este discurso y me dicen, bueno, pues si hay estudios que dicen que hace 10 años que esto se puede utilizar para esto, ¿por qué nadie no lo han incluido en el prospecto? Eso, Bueno, ¿por qué? Porque necesitamos que pasen 20 años más a que se introduzca en el prospecto, o sea, que se reconozca como... Bueno, este tema probablemente sabes tú más que yo, Eduardo, pero como sabéis, para que se incluya en el prospecto son necesarios una serie de estudios por parte de la compañía farmacéutica, Sí, 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 tal cual, tal cual. temas legislativos y que muchas veces entran en juego ya factores económicos, de inversión, de patentes, etcétera, y que muchos medicamentos que ya llevan en el mercado muchos años
a las compañías farmacéuticas no les interesa hacer los Desde estudios y la luego. inversión necesaria para obtener la indicación de alopecia, a pesar de que funcionen muy bien. Que aquí es un dato Es también que verdad. quería añadir, que es que muchos de los tratamientos que usamos para alopecia, muchos de ellos son tratamientos muy baratos, muy sostenibles y que no Así es. requieren la pena, no merece, vamos, no requieren hacer una gran inversión económica para obtener una mejora importante, afortunadamente. Y a nivel tópico, Sergio, seguimos con nuestra omnipresencia de minoxidil tópico como la estrella, como el gold estándar de los tratamientos tópicos para alopecia. Bueno, sí, pero están apareciendo nuevas herramientas terapéuticas como finasteride tópico, incluso en el futuro como clascoterona, hay nuevos mecanismos de acción, también se usa a nivel tópico análogos de prostaglandinas para las pestañas y las cejas, latanoprost, bimatoprost. Se están haciendo estudios también con cetiricina, el antihistamínico tópico, que modula las prostaglandinas y también puede producir una mejora en el grosor capilar. Por tanto, ya no solo es el monopolio de minoxidil tópico, sino que existe un arsenal de tratamientos tópicos que pueden ayudar a mejorar la densidad capilar. Y luego la eterna pregunta, sobre todo en el público femenino. A ver, el tricólogo, el dermatólogo me ha prescrito esto. ¿Me va a salir el cabello en zonas donde no, o sea, no en zonas donde no tenía, que eso es lo que me gustaría en el cabello? Me refiero, en zonas donde no quiero que me salga el pelo, ya lo sabes, en rostro, por ejemplo. Es decir, ¿esto es algo realmente cierto, que te pueda salir cabello en zonas donde a priori no quiero que me salga? Bueno, este efecto, Eduardo, que llamamos a nivel médico hipertricosis, es un efecto que es posible. No es dramático porque en caso de aparecer es totalmente reversible, disminuyendo la dosis o suspendiendo el tratamiento, pero es un efecto posible, sobre todo con el tratamiento con minoxidil y especialmente con el tratamiento con minoxidil oral. El minoxidil oral es un tratamiento que ha revolucionado la tricología moderna, es muy efectivo, pero tiene precisamente este efecto secundario en 1 de cada 5 pacientes aproximadamente. En los hombres no suele ser un problema, mientras que en las mujeres sí que nos obliga a ir ajustando las dosis del tratamiento para que este efecto no sea algo llamativo. Curiosamente, la mayoría de pacientes en las que vemos una mínima hipertricosis, que suele ser a nivel de las patillas o en la zona de la sien, es tan sutil y la mejora que observan en el cuero cabelludo es tan grande que a la mayoría de pacientes no les importa. No quieren que realicemos un descenso de dosis, sino que mantenemos esa dosis y si hace falta recurren a la depilación láser o otros métodos de depilación, pero este efecto, en mi visión, no debería preocupar a las pacientes porque en caso de aparecer es absolutamente reversible con el ajuste de dosis. Perfecto, yo creo que lo ha dejado muy, muy claro, Sergio, y como bien dices, en los hipotéticos casos que te ocurra, en general el público femenino, que es el que más se puede quejar de esa hipertricosis, bueno, pues va a optar por otros métodos de eliminación de ese tipo de vello, por la ganancia, digamos, por la mejoría que está notando a nivel de su alopecia. Bueno, no sé si quieres añadir algo más, porque para ver qué nos quieren preguntar. Bueno, desde luego, Sergio, tú puedes hacer un club de fans, porque y cuando leo los mensajes, Sergio el mejor, Sergio for President, queremos un hijo tuyo, no sé qué, no sé cuántas. Nada, veo aquí nombres de muchos amigos y amigas, o sea que agradecerles que nos estén escuchando y darte la enhorabuena, Eduardo, por la gran labor divulgativa que realizas. Te llevo tiempo siguiendo y ya no solo a nivel farmacéutico, sino a nivel divulgación y educación sanitaria en general, que en este mundo, digamos, esta innovación tecnológica que tenemos a día de hoy es necesario profesionales como tú que hagan una divulgación con rigor científico y darte la enhorabuena por ello. Pues gracias, Sergio. Por cierto, añadir que la gente también nos está diciendo que, aparte de que quieren un hijo tuyo, queremos tu pelo, Sergio. Porque hay que reconocer que tienes mata para ser donante de cabello. Pero bueno, te la marinera. Entonces, no sé si querías añadir más con todos estos temas de novedades o de esto, pero yo creo que Sergio, y me parece que te esté aquí haciendo un peloteo continuo, pero yo creo que eres de los dos profesionales mejor valorados por sus pacientes. Bueno, oye, te agradezco, Eduardo. Yo creo que ha sido nada, una charla muy completa. Quizá añadir que el tema de células madre, que lo hemos mencionado por encima, Es verdad, ese a tema. día de hoy es algo que todavía es una quimera para aplicar en humanos. La terapia con células madre y sobre todo la clonación capilar todavía no funciona en humanos. Los estudios publicados han producido resultados muy discretos y cuando un paciente vea terapia con células madre en una clínica, normalmente, vamos, no va a ser una terapia con clonación y probablemente tengamos que esperar
años y no pocos años, sino incluso 8 o 10 años para empezar a ver resultados de terapia con células madre a nivel humano. Por lo tanto, mi consejo es que se dejen, que los pacientes se guíen por las terapias existentes y sobre todo que busquen un consejo especializado para obtener la mejor estrategia terapéutica a su problema de alopecia en particular, que hay más de 100 tipos de alopecia. Lo primero es un diagnóstico y luego tener la estrategia de tratamiento idóneo. Otra cosa que no quería que se me olvidara, Sergio, es que yo sí que es cierto que veo mucho en la oficina de farmacia pacientes que a lo mejor hace 3, 4, 5, 6, 7 años se les pautó por parte del dermatólogo o del tricólogo, pues a lo mejor, por decir algo, una pauta de minoxidil tópico más finasterida oral, y a lo mejor la dejamos hasta el día del juicio final. Es decir, yo creo que también hay que incidir un poco en el tema de las revisiones por parte del dermatólogo o del tricólogo, como bien estamos viendo, entre otras cosas, primero porque siempre he considerado que es importante una revisión periódica por parte de quien te ha prescrito un tratamiento y más para una patología que no es aguda de ese momento, sino que es, vamos a decir, lo que es a largo plazo, por decirlo de alguna manera, y también porque estamos viendo que existen muchísimos tratamientos y novedades a nivel de tratamiento de la alopecia. Es algo que yo por lo menos sí que veo mucho en la oficina de farmacia, gente que va con el mismo tratamiento desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Sí, realmente yo a mis pacientes cuando nos preguntan si el tratamiento lo tiene que hacer de por vida, les suelo contestar que los tratamientos hay que mantenerlos de forma continua, pero que probablemente el tratamiento en 5 años cambie, porque el tratamiento que usamos ahora es totalmente distinto que el que usábamos hace 5 años y probablemente en 5 o 10 años usaremos tratamientos que son muy distintos. Por lo tanto, mi consejo, como bien decías, Eduardo, es que los pacientes se mantengan actualizados y acudan a la revisión periódicamente, no ya solo para ver la evolución del tratamiento, sino sobre todo para recibir novedades terapéuticas que afortunadamente en tricología estamos viviendo una época muy buena de nuevas terapias y cada vez más efectivas, más cómodas y más seguras, o sea que es un momento muy bueno para la tricología. La típica pregunta, Sergio, de si dejo de tomar esto, se me va a caer el pelo. Es decir, instauráis un tratamiento, vamos a decir, por ejemplo, con un minoxidil oral, con una dutasterida, lo que sea. Doctor, si lo dejo de tomar esto, ¿se me cae el pelo a los 3 meses? ¿O esto cómo va? ¿O lo puedo dejar de tomar? Porque ya sabes, en una cosa que tenemos en este país, tenemos muchas cosas buenas, pero a nivel de este tipo de cosas, la gente dice, bueno, pero es que no me lo voy a tomar todo el año, voy a descansar 3 meses, pero no porque me lo diga el médico, sino porque me pasa por las narices. Es decir, ¿esto es bueno, es malo? ¿Por qué pasa? Claro, hay que decir que en los tratamientos para alopecia androgénica el tratamiento debe ser mantenido. No quiere decir que sea continuo todos los días, pero sí que hay que hacer un tratamiento mantenido. No tiene sentido hacer descansos de 3 meses, por ejemplo. ¿Qué ocurre si un paciente hace 3 años de tratamiento y luego deja el tratamiento? Pues que esos 3 años habrá no solo mantenido, sino incluso mejorado su grosor del pelo, su alopecia androgénica, y al dejar el tratamiento, su alopecia androgénica seguirá el curso que hubiera seguido antes de hacer el tratamiento. Podemos decir que habrá retrasado la evolución de su alopecia androgénica 3 años. O sea, al empezar un tratamiento no quiere decir que el paciente tenga un compromiso ya de hacerlo de por vida, pero tiene que saber que le hará efecto mientras lo tome. Yo a muchos pacientes les digo, el tratamiento lo tienes que mantener hasta que haya novedades o hasta que el pelo te deje de importar el tener Sí, sí, una sí, tal buena cual. densidad. Y hay pacientes que yo llevo ya siguiendo más de 10, 12 años que han hecho tratamiento en épocas de su vida que era importante tener una buena densidad capilar y luego por diferentes razones pues han decidido dejar de hacerlo y ya su pelo ha ido afinándose, pero han pasado una época de su vida que era la importante para ellos con una buena densidad capilar y al final de eso se trata. No es el pelo en sí, como hablábamos al inicio del live, sino la repercusión que el pelo te produce a nivel de tu autoestima, confianza, etcétera. Sí, sí, porque tú habrás visto verdaderos casos, vamos a decir, dramáticos, de gente verdaderamente acomplejada por el tema, pues lo que hablamos, por un tema que aparentemente puede ser tan frívolo, pero yo siempre lo comparo a veces también con el tema de un acné o de algún tipo de patología cutánea que, pues, en esta sociedad de la hiperperfección, pues quedamos o no, es algo que importa y por la que a lo mejor los demás nos van, aunque sea completamente injusto, nos van a, entre comillas, valorar a priori, ¿no? Es decir, yo estoy seguro que tú, aparte de mejorar el cabello de mucha gente, lo que habrás mejorado también muchísimas veces es su autoestima, ¿no? Sí, yo creo que el pelo lleva implícito el que cuando uno se ve bien, mejora mucho su autoconfianza, autoestima, y ahí está el arte de que nosotros a nivel médico, desde la tricología, tenemos herramientas científicas para poder ofrecer a un paciente que tiene un problema, un paciente o una paciente tiene un problema en ese momento en su vida por el pelo, el poderle dar solución y exponerle las herramientas terapéuticas que puede utilizar para poner fin a ese problema, atenuarlo y al final mejorar su calidad de vida. Y de eso se trata nuestra profesión, el aconsejar y ofrecer a los pacientes las soluciones de las que disponemos a día de hoy a nivel científico.
Sin duda alguna, yo considero que es de las cosas que te tienen que hacer más feliz, como decías antes, cuando alguien te diga que está súper contento, que le ha cambiado su vida por el hecho de tu acción, ¿no? Sí, la verdad que es lo más gratificante en nuestra profesión el ayudar a los pacientes y en este campo de la tricología, que es un área que puede producir un impacto muy negativo en la calidad de vida de los pacientes, pues qué mejor que ver cómo mejoras la calidad de vida de tus pacientes. No sé si hay alguna pregunta por ahí, porque la gente pregunta muchísimas cosas, pero veo que preguntan muchísimo a nivel de tratamientos médicos, con lo cual yo en esto me pierdo y a lo mejor, bueno, Sergio nos puede responder, pero a lo mejor no sé si es mejor que acudan a su dermatólogo, ¿no? Por cierto, nos preguntan mucho, Sergio, si haces videoconsultas. Bueno, a día de hoy todavía no, porque andamos un poco justos de tiempo, pero no descartamos que en un medio plazo podamos hacerlo, Eduardo. Vale, porque lo ha preguntado bastante gente, incluso gente de otros países, de tus fieles también de Galán, que si hacías teleconsultas. Muchísimas preguntas en referencia al uso de tintes y alopecia, también el tema de si es mejor finasterida o dutasterida, el tema que no hemos hablado también de la libido por el uso de finasterida, si ocurre lo mismo con dutasterida. Bueno, ya ves que aquí un Tendríamos para mogollón hacer de un cosas. live 24 horas. O más, sí. Pero bueno, si quieres dar alguna pincelada por ir acabando y no robarte más de tu tiempo, Sergio. Sí, nada, yo creo eh, que decir que los tratamientos médicos, que cualquier terapia médica puede tener efectos secundarios, pero que afortunadamente en tricología los efectos secundarios en caso de aparecer son transitorios, leves y no suelen suponer un problema como para mantener incluso el tratamiento ajustando la dosis en la mayoría de los pacientes. O sea que afortunadamente estamos en una disciplina con terapias muy efectivas y muy seguras. en cuanto al tema de tintes y cabello, es decir, un tinte no te va a provocar una caída capilar, lo que sí que es cierto que a lo mejor no te da esa apariencia a lo mejor de cabello tan sano como debería estar, me imagino, o esa calidad de cabello Exactamente. que deberías tener, ¿no? Correcto, correcto. Lo has definido muy bien, Eduardo. Y luego entre finasteride y dutasteride, también dependerá, me imagino, de las circunstancias, o a priori siempre va a ser mejor, o recomiendas tú ya siempre dutasteride y la finasteride, ahora la hemos dejado en el baúl de los recuerdos. Bueno, yo soy muy fan de dutasteride, habrá que individualizar en cada paciente, pero por lo general dutasteride ha demostrado mejores resultados que finasteride, igualdad de seguridad, o sea que suele ser tratamiento de elección dutasteride. Y pues bueno, aquí muchísimas cosas de esto, tratamientos para cabello poco denso. Bueno, para lo que necesitéis, como veis, bueno, Sergio tiene muchísima demanda, pero aún así le podéis encontrar, tú corrígeme, en el grupo Pedro Jaén, ¿no? En calle Sí, 5 estás tú aún, ¿no, eso Sergio? es, sí, sí, sí. Sí. Y bueno, yo creo que es de esas personas que yo siempre le digo a Sergio, alguna vez que hablo con él, le digo, marca España eres tú. Esos que tendríamos que pagar por llevar. Bueno, también tenemos que estar orgullosos que el nivel de la tricología española es muy alto, ¿no, Sergio? Por lo menos con personas como tú, yo creo que podemos presumir, ¿no? De nuestro nivel a nivel de tricología, ¿no? Bueno, muchas gracias, Eduardo. Sí, la verdad que la tricología española vive un buen momento y yo creo que en los últimos años se ha potenciado mucho la investigación en nuestro país, con lo cual estamos en un muy buen momento. Pues bueno, a seguir por ese momento dulce, tú a descubrir algo que no que no se te caiga el cabello nunca y que no solo sea una reubicación, sino que sea, como tú bien dices, ya sea a través de células madres o por lo que salga el día de mañana, de poder crear cabello nuevo. Bueno, dar las gracias a toda la gente que habéis estado conectadas y conectados. Yo os digo que de los directos que más orgulloso estoy de haber hecho, porque para mí Sergio es una eminencia, pero como habéis visto, súper cercano. Hace feliz a la gente, en el fondo también, hace feliz a la gente y te hace feliz a tu cabello, con lo cual es un dos por uno. Y bueno, dar las gracias también a Sergio porque sé que va súper liado y bueno, me ha concedido esta hora y nos ha concedido este regalo. Y bueno, que Sergio, que con lo joven que eres, bueno, no es que te espere un futuro esperanzador, es que bueno, estás triunfando como la Coca-Cola y mucho más que lo vas a hacer. Bueno, Eduardo, oye, ha sido un placer para mí, de verdad. Nada, ha sido una hora muy enriquecedora y nada, espero que haya servido esta charla para que Mucho. nuestros espectadores tengan ideas más claras acerca de las diferentes terapias y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Bueno, pues gracias a todas y a todos, gracias Sergio y bueno, te dejamos que sigas currando, descansando, lo que quieras, ¿vale? Genial, un fuerte abrazo, Eduardo. Venga, chao, chao. Hasta ahora.